Hola, ¿qué tal? Tejedor, tejedora. Hoy vamos a aprender a hacer un bonito bolso de red a crochet. Es muy fácil de hacer y muy rápido. La medida que tiene es de unos 30 centímetros por 30 centímetros y el asita de unos 50 centímetros, pero por supuesto lo puedes adaptar al tamaño que tú prefieras. Los materiales que vamos a utilizar son el hilo o la lana que tú escojas. Yo esta vez he elegido este cordoncito que es estilo macramé. Es de esta marca, la conseguí en un bazar y la composición es de 70% algodón, 30% poliéster. El fabricante nos recomienda un ganchito entre 2 y 4 milímetros. Yo voy a utilizar un gancho de 3,5. Vamos a necesitar unas tijeritas, una aguja lanera y si yo siempre me tengo a mano unos marcadores. Vamos a hacer un número par de cadenas más un punto más hasta llegar al ancho deseado. Yo en mi caso voy a hacer 62 puntos más el adicional, 63 en total. Entonces comenzamos nuestra labor como tú la comiences. Yo la suelo comenzar así, pero también puedes empezar con un nudo deslizado. Y comenzamos a hacer cadenitas. Esa sería mi primera cadenita, 2, 3, 4, 5 y así hasta llegar a 63 puntos. Ya tengo por aquí mis 63 cadenitas y ahora vamos a hacer 4 cadenitas más. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer nuestro primer punto alto en el quinto punto desde el gancho. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí vamos a hacer un puntito alto. Estas 4 cadenitas nos van a representar un punto alto y una cadenita de separación. Vamos a hacer ahora un punto de cadena, nos vamos a saltar una cadenita y vamos a hacer un punto alto en la siguiente. Punto de cadena, nos saltamos un punto y punto alto en el siguiente. Así vamos a seguir trabajando hasta el final de la vuelta. Ya me voy acercando, por aquí al final me queda este punto alto, punto de cadena y punto alto en el último puntito. Ahora en este extremo vamos a hacer para que nos queden 3 puntos altos en el mismo puntito. Hacemos un punto de cadena y en el mismo punto trabajamos otro punto alto. Punto de cadena y de nuevo otro punto alto en ese mismo punto. Ahora vamos a trabajar lo que es en este lado de la cadenita. Hacemos un punto alto, nos colocamos así, vamos a ir escondiendo esta hebrita a la vez, vamos a buscar este punto alto. Aquí tenemos los 3 de este extremo y vamos a trabajar en este de aquí. Introducimos ahí y hacemos un punto alto. Punto de cadena, nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Mira, ves, ya va adquiriendo así esta formita de la base. Punto de cadena y punto alto en el siguiente. Así vamos a continuar hasta el otro extremo. Ya me voy acercando por aquí a este otro extremo. Me queda, mira, este puntito de aquí. Y en este extremo también vamos a hacer 3 puntos altos. Entonces ya tenemos uno aquí,
otro aquí con un espacio de cadena y necesitamos tejer uno más en ese mismo punto. Hacemos nuestro punto de cadena y hacemos un punto alto en este puntito. Punto de cadena y vamos a cerrar vuelta buscando el tercer punto de cadena. Ahí cerramos con un punto raso. Y mira, ya tenemos aquí estos 3 puntos altos igual que tenemos en este extremo. También se va a empezar a formar así ya la formita esa de la esquina. A partir de ahora siempre vamos a cerrar así y vamos a empezar vuelta de esta manera. Vamos a hacer siempre 4 puntos de cadena. Esto nos va a representar, como ya sabes, un punto alto y un puntito de separación. Vamos a señalarnos este tercer punto de cadena para no perdernos y saber dónde tenemos que terminar vuelta. Nos vamos al siguiente punto alto. Mira, de aquí sale el siguiente punto alto y ahí vamos a hacer un punto alto. Y ya es súper fácil, todo el bolsito va a ser siempre así, punto de cadena, punto alto. Punto de cadena, punto alto. Así vamos a continuar hasta este extremo. Ya me estoy acercando por aquí, a este otro ladito me queda un puntito, un punto alto y llego a mis 3 puntos altos de esta esquinita. Mira, de hecho ya la voy a colocar así porque si ves, esta va a ser la parte interior y esta va a ser la parte exterior. Vamos a hacer un punto de cadena y vamos a hacer igual que hemos estado haciendo ahora, punto sobre punto. Así que ahí hago mi primer punto, punto de cadena, buscamos el siguiente punto que es justo el central de estos 3 y hacemos un punto alto. Punto de cadena y punto alto en el siguiente punto, en este. Vamos a seguir entonces así, punto sobre punto con un puntito de cadena de separación. Seguimos así trabajando toda la vuelta hasta el final. Y te explico una vez más cómo terminar la vuelta y cómo iniciar la siguiente. Ya estoy por aquí al final de la vuelta y mira, acabo de tejer un puntito sobre este punto alto. Y ahora ya me encuentro la cadenita. Esta es la cadenita de la vuelta anterior y esta es la cadenita que hemos tejido para empezar la vuelta. Vale, hago mi puntito de cadena y cierro vuelta. Me voy a quitar el marcador y justo en ese puntito que sería el tercero, ahí es donde voy a cerrar vuelta. Juntamos así un poquito los puntitos, ¿vale? Y ahí introduzco, yo ajusto siempre así un poquito el punto, ¿vale? Con este dedito empujo un poquito así, tomo la hebra y saco. Así terminamos con nuestro punto raso. Y de nuevo lo que vamos a hacer son nuestros 4 puntos de cadena. Nos señalamos este tercer punto y ya trabajamos en el siguiente punto alto que tenemos. Ya comenzamos así nuestra tercera vuelta. Punto de cadena y punto alto. Y así vamos a seguir trabajando hasta lo largo que queramos de alto nuestro bolsito. Mira, al principio la base te va a quedar así, un poco rara porque van a quedar aquí ya levantándose, pero al principio esto va a estar plano, pero en cuanto vayas avanzando con las vueltas, esto se va a ir quedando así, ¿vale? Y te va a salir la forma del bolsito. Bueno, pues voy a seguir trabajando y ahora te digo cuántas vueltas tuve que hacer para llegar a mi largo deseado. Ya he completado por aquí lo que es el alto de mi bolsito. En total he hecho 30 vueltas.
La medida que ahora mismo tengo es de unos entre 29 y 30 centímetros de ancho por, a ver que te lo pongo así, que si no, no me cabe en la cámara, por unos 29 y medio, 30 de alto. Me he colocado aquí ahora unos marcadores. Primero me he señalado el centro de lo que es el ancho del bolso y luego me he colocado dos marcadores aquí donde me indica dónde quiero que vaya mi asita. Entonces, desde este marcador, desde este cuadradito, he contado 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo me he puesto el marcador. Igualmente he hecho en este ladito. El asa entonces lo vamos a empezar aquí y lo vamos a terminar en este punto. Para que te hagas una idea, me he dejado una distancia de unos 13 centímetros para poder meter lo que es el brazo por aquí. Este es el final de mi última vuelta. Aquí vamos a hacer, ya cerrado con mi punto raso, aquí vamos a hacer un punto de cadena y en el mismo punto voy a hacer un punto bajo. Aquí en el huequito voy a hacer un punto bajo. En el punto alto voy a hacer un punto bajo. Y en el huequito, punto bajo. En el punto alto, punto bajo. Así voy a continuar hasta mi marcador. Ya he llegado por aquí a mi marcador, me lo voy a quitar para que no me moleste. Ay, sí, te quería recordar sobre el curso que estoy creando para iniciantes del crochet, desde 00. Si conoces a alguien que pudiera estar interesado o tú misma, simplemente con ponerme en los comentarios curso, en cuanto lo tenga listo, te mando toda la información. En este punto alto voy a hacer un punto bajo también y comenzamos nuestro asa. Vamos a ir haciendo cadenitas hasta llegar al largo deseado. Es importante irlas contando porque luego, claro, vamos a necesitar el mismo número de cadenas para el asita trasera. Entonces yo voy así contando hasta llegar a los 50 centímetros que quiero para mi asa. Ya he completado por aquí mi cadenita, en total he hecho 100 puntos. Tenemos aquí nuestro marcador, lo voy a retirar así un poquito y nos aseguramos que la cadenita esté bien derechita. Voy a trabajar justo en este punto alto que tenemos aquí. Ahí hago un punto bajo. En el huequito vuelvo a hacer un punto bajo. En el siguiente punto alto hago punto bajo. Y así voy a continuar toda la vuelta hasta el siguiente marcador. Comenzaré a hacer mi asita de nuevo con los puntos de cadena y lo uniré al punto que corresponda que tengo aquí señalado con mi marcador. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta el inicio. Ya he completado por aquí toda mi vuelta con mis dos asitas y ya me encuentro aquí justo al final de la vuelta. Me queda este cuadradito por aquí en el que voy a hacer un punto bajo y voy a cerrar vuelta en el punto bajo primero que tejí, ignorando la cadenita. Ahí voy a introducir y voy a cerrar con un punto raso. Hago ahora un punto de cadena y en el mismo espacio hago de nuevo un puntito bajo. Voy a continuar ahora haciendo puntos bajos hasta que me encuentre la cadenita del asa. Ya me voy acercando por aquí al asa, me queda este punto y este otro. Ahora voy a trabajar a punto bajo encima de la cadenita. Voy así buscando los puntos, este primero siempre se queda así un poquito escondidito. Y voy a ir así trabajando sobre la cadenita.
Vamos a continuar así hasta el final de la cadena. Así nos va quedando nuestra asita y ya me voy acercando justo a lo que es el final. Me quedan 2 puntos por tejer, este y este. Los voy a tejer. Y ahora comienzo a tejer puntos bajos sobre estos puntos bajos de la vuelta anterior, así que me voy al primero y hago mi primer punto bajo. En el siguiente otro. Y así voy tejiendo hasta que me encuentre la cadenita del asa trasera. Haré lo mismo, recorreré la cadenita a puntos bajos y ya nos vemos al final de la vuelta ya para terminar nuestro bolsito. Ya tejí esta vueltecita de aquí y ya me voy acercando al final de la vuelta. Me queda un par de puntitos por tejer, los voy a tejer por aquí, uno y este último de aquí. Vamos ahora a tirar así de la hebra, nos vamos a dejar el suficiente hilo para poderlo rematar por detrás y cortamos. Tiramos de aquí del loop y vamos a enhebrar ahora nuestra aguja lanera. Tenemos aquí ahora la cadenita de subida, un punto bajo y el siguiente. Vamos a introducir por este segundo punto bajo. Introducimos nuestra aguja por debajo de la espiguita y nos llevamos la aguja hacia atrás. Ahora vamos a formar aquí una espiguita justo encima de ese punto bajo, así que vamos a introducir nuestra aguja de donde sale esta hebrita. Ahí vamos a introducir por dentro de la espiga y vamos a tomar la hebrita que se forma del punto trasera. Pasamos nuestra aguja y ajustamos ahí el punto. Así se nos queda, ¿ves? Una espiguita justo encima de ese punto bajo. Ahora nos vamos a ir a la parte interior del bolso. Aquí vamos a ir escondiendo la hebrita entre los puntos. Yo suelo así regresar a algún punto para poderlo anudar. Sigo avanzando un poquito más y ya podríamos cortar. Bueno, y así ya nos ha quedado nuestro bolsito. Súper práctico para el verano y la verdad es que se hace en nada. Espero que te haya gustado el tutorial, que te haya sido útil y nos vemos en el próximo. Un abrazo.